Permítame un anuncio. Estaba previsto celebrar aquí una mesa sobre inteligencia artificial en la práctica jurídica y eso va a suceder. Presidida, moderador, el presidente Leonel Fernández. Pero además les anuncio que no se muevan de la sala al terminar porque la World Jurist, la Asociación Mundial de Juristas, quiere tener un reconocimiento para un gran jurista como es el presidente Leonel Fernández. Y justamente se va a hacer aquí, en esta sala, con las personas y las personalidades que nos acompañan y que luego presentaremos. Así que tenemos dos actos. Han venido ustedes a uno, van a tener dos. El primero, la mesa, como estaba previsto. La práctica jurídica, la inteligencia artificial. Tiene la palabra el presidente Leonel Fernández. Muchas gracias, don Manuel. Muy amable. Bueno, yo veo que esto está súper lleno aquí. Yo nunca di una clase en la universidad con tantos alumnos. Bueno, quisiera brindarles una cálida bienvenida a este panel que será sobre el tema de innovaciones en el uso de la inteligencia artificial, sobre todo relacionado con el sistema judicial. Contamos hoy con la presencia de dos distinguidos académicos que además han tenido un ejercicio práctico en el ámbito judicial. A mi izquierda tenemos a César Landa Arroyo, del Perú. Es presidente del Tribunal Constitucional en el Perú, lo fue durante el periodo 2006-2008. Además, es patrono de la World Law Foundation y fue ministro de Relaciones Exteriores de su país tan recientemente como el 2022. Y a mi derecha está con nosotros el doctor Jesús Sánchez García, de origen español. Él es el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, quien estuvo con nosotros anoche también. Y nos sentimos muy honrados con su presencia acá. Bueno, con ello vamos a sostener un diálogo justamente sobre las innovaciones de la inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito judicial. Pero permítanme, antes de iniciar formalmente esta conversación, poner en contexto de lo que vamos a tratar aquí en el día de hoy. Desde los años 60 aproximadamente, en el mundo académico, ya se venía hablando acerca de una transformación radical de las sociedades. Daniel Bell, por ejemplo, un profesor de Harvard University, llegó a decir que entramos en un mundo postindustrial. Posteriormente llegó a hablarse Peter Drucker de una sociedad postcapitalista. Y en efecto era que ya la segunda revolución industrial del siglo XIX había sido sobrepasada. Estábamos en un nuevo mundo. Y al terminar la Guerra Fría, estamos en esta etapa que todavía no recibe un nombre definitivo. Le hablan de la posguerra fría, un nuevo orden internacional, como le llamó el entonces presidente George W. Bush. Pero lo cierto es que con esta nueva etapa en que vivimos, hay un fenómeno de globalización que se asocia con una revolución científico-tecnológica. Y en esa revolución científico-tecnológica ha prevalecido la digitalización, pasando por distintas etapas. En un primer momento, llamada sociedad de la información. Sobre todo recordamos al vicepresidente Al Gore, que dirigía la Comisión de Futuro del Senado de los Estados Unidos, hablar de la pista de la información, el Information Highway, como dicen en Estados Unidos. Y esa fue la etapa del World Wide Web, del Internet fundamentalmente, que implicó una revolución extraordinaria en términos de acceso a la información, en términos de también poder establecer un cambio radical en los sistemas de comunicación que siempre fueron unilaterales. Era un sujeto que informaba, un mensaje que se transmitía y un receptor pasivo. Ese era el esquema de Laswell de la comunicación, que fue obviamente modificado radicalmente con el surgimiento del Internet, porque la comunicación se hizo de doble vía, es decir, se convirtió en una comunicación mucho más democrática. Pero luego de esta primera etapa con el Internet, con las redes de telecomunicaciones, con la creación de la ruptura de brechas digitales, pasamos a la etapa en la que nos encontramos actualmente, ¿eh? Que de una sociedad de la información hemos pasado a una sociedad digital.
Algunos le llaman capitalismo digital, otros capitalismo de plataformas, por el hecho de que ha habido una monopolización de la información a través de grandes empresas. La empresa de Google, la de Apple, Facebook, Amazon, en fin, le llaman GAFA, ¿no? El Google, Apple, Facebook y Amazon, GAFA, pero habría que incluir también a Microsoft, a Nvidia y muchas otras que se están agregando. Bueno, entonces, en esta sociedad de capitalismo digital, de capitalismo de plataformas, lo que fuere, pero lo cierto es que hemos pasado ya de una etapa en que hay una nueva revolución de la comunicación generada por la inteligencia artificial, entre otras modalidades. Y dentro de la inteligencia artificial ha surgido lo que llaman inteligencia artificial generativa, que es aquella que genera contenidos, permite generar contenidos. Es lo que nosotros identificamos aquí como el chat GPT, ¿verdad? Es una inteligencia artificial que permite generar contenidos y distribuir esos contenidos, sean en forma de textos, a través de vídeos o a través de sonido. Y bueno, ya sabemos que también han surgido varias compañías, ¿verdad?, que se dedican, que monopolizan actualmente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. La primera que conocimos aquí fue OpenAI, con el proyecto de Gemini. Pero luego ha venido Microsoft, Meta también tiene su propia inteligencia artificial generativa, Nvidia, que se ha hecho muy famosa recientemente, y eso se sigue multiplicando. Inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial se aplica a todo. Se aplica al mundo empresarial, al mundo laboral, al mundo educativo, a la salud, a la seguridad y, por supuesto, se aplica también en lo que concierne al sector judicial. Ahora, el sector judicial tiene su lado, digamos, positivo y su lado oscuro, porque si bien la inteligencia artificial puede servir para un más fácil acceso al sistema judicial, el que la inteligencia artificial permita sobrepasar a las moras judiciales, a los plazos legales que se tornan infinitos, se pueden de alguna manera adelantar mediante el uso de la inteligencia artificial. Y en la República Dominicana hemos estado viviendo un proceso de transformación digital de la justicia. Hoy tenemos expedientes judiciales electrónicos, tenemos la firma digital, tenemos audiencias virtuales. Ya todo eso existe en la República Dominicana en lo que tiene que ver con la digitalización. Todavía no estamos en inteligencia artificial. Porque en inteligencia artificial quizás el aspecto más controversial son las decisiones predictivas, lo que se podría llamar la justicia algorítmica, porque al final lo que actúa en la inteligencia artificial generativa son algoritmos, que son programas secuenciales, ¿no?, que sobre la base de acumulación de datos, el data mining, ¿no?, o minería de datos, permite entonces predecir en base a decisiones previas lo que puede resultar en el futuro. Entonces la pregunta es si podemos llegar en el sistema judicial a una etapa en que los jueces dictan sentencias predictivas en base a lo que los algoritmos han recogido de decisiones previas. Eso puede resultar fatal si hay un sesgo algorítmico y por consiguiente hay una decisión que va a afectar un derecho humano fundamental, ¿verdad?, en este caso, porque hemos confiado demasiado en un mecanismo que puede ser positivo porque también es opaco y por lo tanto hay un sesgo algorítmico que puede afectar la protección de un derecho humano fundamental como sería el derecho de defensa. En fin, hay toda una complejidad en este mundo que estamos viviendo, disruptivo, transformador, radical, con muchos aspectos positivos, pero aún con riesgos, con sesgos y, por consiguiente, sujeto al debate. Y por eso estamos aquí, para poder debatir con estos distinguidos visitantes, maestros del derecho, para poder conversar con ellos acerca exactamente del impacto, efecto que está teniendo la inteligencia artificial y las innovaciones que se pueden derivar de su uso en el mundo contemporáneo. Profesor César. Muchas gracias, estimado presidente, tener la oportunidad y el honor de estar en esta mesa que usted preside frente a tan distinguido colega y público para poder compartir algunas ideas en
torno a la innovación y el uso de la inteligencia artificial, en la medida que esta no debe escapar de un enfoque de derechos humanos, dado que la tecnología, el mercado y todo existe para el bien común y en particular la dignidad del ser humano, ¿no? Desde esa perspectiva quisiera comentarles, por ejemplo, que vengo del Perú, donde somos 35 millones y casi 80% de la población está conectada al Internet, como también a través de tabletas, celulares, ¿no? ¿Cómo no? Y eso nos da lugar a que seamos usuarios y consumidores a través de las redes sociales, los correos y los websites, ¿no? Y esto me parece importante también mencionar que este proceso de digitalización aunado a los derechos humanos es un fundamento universal, porque todos somos seres humanos, no solamente en la formación de nuestro estado liberal o social, sino también en el estado contemporáneo, ¿no? Y de esa perspectiva, las tecnologías no pueden estar ajenas y no pueden estar ajenas al desarrollo de la vida humana bajo esos principios y valores, pero también que este desarrollo tecnológico esté vinculado, ¿no?, a la protección de los derechos, en particular los derechos humanos, como señalaba, ¿no? Y para lo cual es esencial la conectividad, porque no podemos hablar, digamos, de digitalización o otros si es que la sociedad no cuenta con los recursos y los instrumentos básicos que permiten esa conexión esencial, ¿no? En el caso peruano, el año pasado se reformó la Constitución para reconocer que el Estado incorpora, ¿no?, como una garantía, con la inversión pública y privada, el acceso al Internet para todo el territorio y con énfasis en las comunidades campesinas y nativas, porque finalmente son los grupos más vulnerables, que la digitalización no debe avanzar únicamente con quienes tienen posibilidades, sino también para no dejar atrás con quienes más bien son los grupos más vulnerables, ¿no? En ese sentido hay un derecho de acceso, ¿no?, a las tecnologías, y ese derecho de acceso tiene que ser de carácter libre, ¿no?, porque no puede haber sesgos o discriminaciones que puedan colocar a las personas en un segundo nivel, y eso implica también que haya infraestructura, es decir, de comunicaciones, tabletas, programas y medios que permitan a cada uno tener un lugar en esta sociedad que cada vez se digitaliza más. Desde esa perspectiva, el acceso es importante que se haga en libertad, como señalaba, como una garantía de que las nuevas tecnologías, por más que tengan grandes consorcios detrás de ellas, no vayan a hacer que sesguen o discriminen el acceso, por ejemplo, de personas con discapacidad, ¿no?, o con otras características que pueden ser no ser alfabetos digitales, ¿no? Y en eso muchos lo somos, ¿no? Hemos nacido simplemente en un mundo que no era digital, ¿no? Desde esa perspectiva también es importante que esta apertura nos dé seguridad. Seguridad en el desarrollo de las tecnologías, porque puede haber mucho intrusismo y si no ciberdelitos, o si no simplemente la afectación de esferas personales, de información privada, pero también de fraude comercial. Por eso hay que garantizar libertad y seguridad, ¿no? Y junto con ello también la privacidad, porque hay que entender que los datos que nosotros ponemos en estos cookies que nos registran, qué visitamos o qué solicitamos, eso tiene un valor en el mercado, porque cuando algo no cuesta nada es que nosotros somos la mercancía. Y en esa lógica es que hay un mercado de datos que tiene un valor para las empresas que ponen publicidad cuando uno entra a una página porque ya conocen nuestro perfil y nos van sesgando muchas veces, ¿no? De modo tal que junto con la privacidad a lo mejor es importante garantizar también el anonimato, sobre todo en regímenes donde el uso de estos mecanismos manifiestan esferas de libertad de expresión o de opinión o discrepancia o de oposición en el marco de los derechos fundamentales que pueden ser objeto de represión o sesgo o despido. Ya ha ocurrido en algunos países, ¿no? Y también en América Latina o en Medio Oriente. En consecuencia, eso es una garantía también de libertad en una democracia, el uso de esto. Ahora, debería en ese sentido también expirar de alguna forma esos registros de datos, porque finalmente hay una renovación permanente de estos archivos, donde esa información que ayer fue válida, más tarde puede que no lo sea, y puede haber un sesgo también. Pero sobre todo
Estamos en una sociedad, dice Susana Zuboff, ¿no? En una era del capitalismo, la vigilancia. En la medida que todo este registro de nuestra información, la misma que estamos haciendo ahora mismo, está en manos de grandes compañías, pero también de los estados, ¿no? Y esa información es demasiado. Hay que recordar, Lord Acton decía, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y si hay monopolios que no tienen reglas porque los estados no pueden controlarlas, es natural que se excedan en tener la información y a darle un uso, claro, comercial, pero que puede estar afectando los derechos o la privacidad y a lo mejor de personas muy vulnerables. En ese sentido, también no podemos olvidar que la economía, que hoy es un fundamento para el bienestar, está también entrando a este mundo digital y en ese sentido las transacciones internacionales, hoy nos preguntamos ¿y dónde se suscribió el contrato? ¿Y dónde se pagan los impuestos? ¿Y dónde en general hay consecuencias jurídicas en esta relación comercial? Y eso también hay que gestarlo, porque países como los nuestros, que están buscando el bienestar a través del desarrollo, usar las tecnologías debe servir para mejorar las condiciones, pero no en condiciones que seamos sujetos de abuso, ¿no?, de las grandes empresas que controlan. Por eso es que Naciones Unidas ya ha establecido hace 10 años lo que se llama las empresas y los derechos humanos. Y creo que es un estándar muy importante que debe recuperarse en el desarrollo de la economía digital, ¿no? Es decir, patrones de responsabilidad, de transparencia en el manejo de la economía en el marco de las Naciones, del Programa de Naciones Unidas para los Negocios. En particular, el medio ambiente es muy importante porque finalmente estamos en un modelo de economía, claro, de crecimiento, pero sostenible como el medio ambiente. Un país tan hermoso como este, imagínense que se desarrolle con un crecimiento sin respetar, ¿no?, la transparencia de las aguas o de las tierras, etcétera. Yo creo que por eso es importante articular también el desarrollo tecnológico, tanto para no generar basura tecnológica, que su degradación cuesta mucho, o el consumo de energía para alimentar en las máquinas de aprendizaje de las bases de datos, porque consumen mucha agua y mucha energía, es importante tener esa visión, ¿no? Y de otro lado también el desarrollo, les decía, sostenible, porque tenemos también en el marco de Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que son un modelo de desarrollo de un pacto hacia el futuro que mencionaba el presidente Fernández. Desde hace ya unas décadas se va fortaleciendo ello, ¿no? Y para ir cerrando, yo diría que es importante que exista transparencia en el código fuente, en el algoritmo, en las prácticas que los desarrolladores trabajan, que a veces no son de acceso al público y puede haber sesgos porque ellos repiten la discriminación de pronto histórica o sistemática que existe en la sociedad en los modelos de aprendizaje y de reproducción de información. Con lo cual hay una gran responsabilidad de los estados, no solamente a nivel nacional, sino internacional, para transparentar, ¿no?, estos mecanismos mediante regulaciones básicas que no impidan la inversión, sino que la canalicen en aras de los derechos ciudadanos. Y por eso la transparencia es muy importante, tanto el ciudadano de conocer toda la información que tienen esas plataformas de uno mismo, porque uno tiene derecho a la autodeterminación informativa, como también de manera entendible, ¿no? Es decir, con criterios que sean explicables para las personas, tanto adultas digitales como también para los jóvenes, que a veces hay normas y contratos que apenas se puede entender. De ahí que las inversiones, me parece importante que deben desarrollarse dando un acceso a un ecosistema digital que realmente sea responsable y que sea incluyente, ¿no?, de todos los sectores sociales y sobre todo de los grupos más vulnerables, sea por edad, sea por desconocimiento de las tecnologías, o origen andino o indígena, etcétera, ¿no? Y con esto yo diría que lograríamos, creo yo, acercarnos a lo que todos buscamos, ¿no?, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad sea el fin supremo de la sociedad, del Estado, de la economía, en esta nueva sociedad digital. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor César Landa Arroyo. Vuelvo al centro, ni derecha ni izquierda, el centro, ¿eh? Por el bien común. Bueno, tiene ahora la palabra el doctor Jesús Sánchez García España, que como he dicho, es el actualmente presidente del Colegio de Abogados de Barcelona. Por favor. ¿Me puedo levantar, presidente? Buenas tardes a todos. He preparado un vídeo que durará 1 minuto 30 segundos solamente, en nombre de la Abogacía Española, en nombre del Colegio de Abogados de Barcelona. Les doy las gracias
por estar aquí y para mí es un honor compartir con el colectivo jurídico, con la familia jurídica de la República Dominicana y con el presidente Fernández un acto como este. De verdad, si vienen a Barcelona, no duden en llamarnos, serán recibidos en nuestro colegio como nuestra familia hermana. Y dicho esto, hago la presentación del vídeo y luego expongo 3 minutos. Siento que el presidente se vuelva a levantar, pero si es tan amable. Tiene música. Perdón, ¿la música no sale? ¿El audio? A ver, un segundito, ¿el audio no sale? Ya ven que la inteligencia artificial no sirve para nada. Bueno. Las herramientas cambian, la vocación por la justicia permanece. Esa es la esencia. Siento que no hayan podido escuchar el audio, está hecho por una joven licenciada, Diana Pellegrí Torregrosa, para demostrar la importancia de nuestra juventud y de sus capacidades. Yo tengo que empezar diciendo, y no se moleste nadie, que soy un negacionista de la denominación, repito y pongo entre comillas, denominación inteligencia artificial. Lo siento en el alma, es un programa, es exclusivamente un software y en el ámbito de la abogacía importantísimo, importantísimo, para poder ser profesionales eficientes, pero es solo un programa. En el ámbito de la medicina hace años que está implementado, nadie le llama inteligencia artificial y lo explicaba el otro día en la universidad, es un software, solo eso. Muy importante para nuestro trabajo, pero no es más. Ni quiero ser catastrofista, ni quiero ser ludita, o sea, no quiero formar parte de esos movimientos sociales de la primera década del siglo XIX en la industria textil inglesa que mantuvieron ahí una confrontación. No, todo lo contrario, nos ayudan en nuestro trabajo. Importantísimo, esencial, vital, pero en el ámbito jurídico, en el ámbito de la judicatura, de la formación académica y especialmente en el ámbito de la abogacía, hemos de procurar caer en algo que comentaba el presidente, en el sesgo de los algoritmos, en el sesgo de la automatización. Y es ese sesgo de la automatización en donde entramos nosotros, en donde entra el ser humano. No pararé de decirlo. No hay inteligencia, la inteligencia es del ser humano, así de sencillo. Y esa inteligencia llevada a cabo gracias al progreso, gracias a la ingeniería informática, nos permiten ser ágiles, nos permiten ser eficientes en nuestra labor profesional. Antes, y yo por mi edad, no miro a nadie más porque sois todos más jóvenes, pero antes nos pasábamos días enteros, consultando, recordar los repertorios de jurisprudencia. Hoy, en cuestión de minutos, la labor del documentalista de toda la vida la conseguimos en cuestión de nada, de media hora, en el ámbito periodístico, en cualquiera de las esferas profesionales. Pero, repito, es simplemente un programa. En el ámbito profesional, en el ámbito de la abogacía, la empatía forma parte del ADN del ser humano. Somos nosotros los que atendemos a un cliente, a una clienta, de los que defendemos derechos de las personas,
los que amparamos la tutela judicial efectiva y con nuestra oratoria y con nuestros mecanismos y esas herramientas que nos dispensa la inteligencia artificial, desempeñamos hoy en día mucho más eficiente nuestro trabajo, pero atendemos al cliente. El cliente, el ser humano, las personas, el justiciable, la ciudadanía, quiere que se le escuche, quiere ir a un profesional que le aconseje, quiere sentirse seguro. Y nosotros utilizamos esas herramientas, pero son solo eso, herramientas. Dejemos de llamarle inteligencia artificial con dos adjetivos, generativa. Es que le preguntas, yo cada vez que pregunto a un chat GPT, nunca me contesta adecuadamente. No sé, como ejemplo, la semana pasada, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la semana pasada, repito, que es un organismo de defensa de los derechos de los consumidores, sancionó a una empresa con $193.000 que se anunciaba como el primer robot abogado de la historia. Repito, robot abogado. Y ha sido sancionado por competencia desleal y publicidad engañosa, porque se verificó esos sesgos de algoritmos, se verificó que no había ningún especialista que comprobara y verificara si esa información que se facilitaba a los usuarios era adecuada y correcta. Y son cientos los perjudicados que denunciaron y cientos los perjudicados que se han encontrado con un robot abogado. Lo siento en el alma, estamos en una universidad católica. Estamos en una universidad que creemos en el humanismo cristiano y somos las personas los que debemos utilizar adecuadamente esas herramientas con la mesura que nos corresponde en nuestro ámbito jurídico y atender, sin necesidad de acudir a un movimiento ludista, la importancia de esos factores, la importancia de esas herramientas, pero dejémosle de llamar inteligencia. No lo es solamente un programa informático. Muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, vamos a iniciar ahora un diálogo entre nosotros y posteriormente abrimos los micrófonos para que ustedes puedan intervenir también haciendo preguntas, observaciones o sugerencias, ¿verdad? Ese es el método que vamos a seguir. Bueno, queremos felicitar a nuestros dos expositores por las magníficas intervenciones que han hecho, a pesar de que la tecnología falló en el momento menos oportuno. Pero pudieron observar la línea de tiempo y, por tanto, ver que la comunicación ha sido un proceso a lo largo de la historia. Yo creo que en las intervenciones ha surgido un primer tema para discutir. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es inteligencia? Porque hablando de inteligencia humana, ¿quién es inteligente y quién no lo es? En algún momento se elaboró hasta un test de inteligencia, el IQ, ¿verdad? Y solamente los que tenían determinada puntuación eran inteligentes. Ya luego se ha descubierto a través de la psicología cognitiva que todos somos inteligentes, que es lo que se llama sistema de inteligencias múltiples. Lo que hay que descubrir es en qué área usted es inteligente. Porque Albert Einstein era un genio de la física, pero a lo mejor si lo poníamos a jugar béisbol se ponchaba. Entonces tenía inteligencia para una cosa, pero para otra no. Hay gente que tiene inteligencias prácticas, saben hacer cosas, pero no tienen el razonamiento abstracto. Es otro tipo de inteligencia. Entonces las inteligencias son diversas y de lo que se trata es de descubrir la inteligencia específica que cada ser humano tiene para optimizar sus resultados en la vida. Ahora,
En adición a esta inteligencia humana que puede concebirse como capacidad de acumulación de conocimientos, la velocidad con que lo hace, su proceso de razonamiento, su juicio, su sentido común, todo eso sería parte de la inteligencia hasta emocional, dicen hoy día, inteligencia emocional, en la tesis de Daniel Goleman. Bueno, pero en el ámbito entonces tecnológico, ¿verdad?, se ha evolucionado hacia el concepto de inteligencia artificial que el profesor García Sánchez descarta, pero hay que recordar que desde la época de Alan Turing se hablaba si en algún momento las máquinas superarían a los seres humanos en capacidad de generación de conocimientos, porque hay una acumulación de la información que en los programas computacionales se alimentan a las máquinas, y se pensaba en los años 50 si llegaría el momento en que esas máquinas superarían a los seres humanos en capacidad de información y de razonamiento, el machine learning. Hay una película que creo que todos recordamos, 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. En esa película hay una computadora HAL que deben ir al espacio y la computadora se le niega al capitán de la navegación la ejecución de una disposición. Entonces, ahí surge el temor. Si en algún momento esas computadoras, esos robots, tendrían mayor capacidad que los seres humanos y por tanto nos sustituirían en todo lo que concierne a la relación humana. Profesor García Sánchez, debemos tener temor de que los humanoides en algún momento superan la inteligencia humana, de que tengamos una especie de transhumanización donde el factor humano quede relegado a un segundo lugar, sobre todo con las nuevas tecnologías que van a surgir, porque no solamente la ciencia computacional y la inteligencia artificial, machine learning, es que ahí estamos cerca ya con la física cuántica y con la biología sintética, y todo esto combinado sin duda alguna que va a transformar todo lo que consideramos como humano en este siglo XXI. ¿Su opinión? Mi opinión personal. Mi inteligencia es limitada, que quede muy clara. Y tengo inteligencia para habilidades y estoy muy frustrado porque a mí lo que me gusta es bailar y no he podido escuchar la música. Por lo tanto empezamos a entrar en un terreno algo espinoso. Pero estoy muy tranquilo. Le preguntaba el otro día a uno de los grandes ingenieros de la historia que está en Barcelona, el profesor Mateo Valero, que es el director del mayor centro de computación de Europa, situado en Barcelona, y viendo las instalaciones y viendo allí el centro donde se está trabajando en la investigación cuántica, le decía, Mateo, pero esto llega, y me dijo, tranquilo que hay para tiempo. Por lo tanto, creo que ninguno de los aquí presentes verá realmente esa verdad. Eso sí que será una revolución auténtica cuando tengamos ya por fin un programa cuántico. Eso será la gran revolución. Por el momento estamos progresando, por el momento vamos del jeroglífico, código de Hammurabi, hemos ido viendo hasta la actualidad que no son ni más ni menos que las evoluciones del hombre, las evoluciones de las tecnologías y que gracias a ellas podemos disfrutar de una sociedad de confort como la que tenemos. Este es un país paradigmático en el que gracias a todas estas nuevas tecnologías disfrutamos, es un país de un bienestar social y es maravilloso, pero no va, yo por lo menos no creo, que realmente acabemos teniendo una máquina que sustituya a la persona, al ser humano, porque el día que eso ocurra será la desaparición del ser humano. Por lo tanto, si llegara el momento que a través de una revolución cuántica eso se produjera, estoy seguro que se llevarían los controles adecuados para evitar esa situación. Sabéis que en Europa ya tenemos reglamentada esta materia, para eso estamos. Para eso están ustedes, los políticos, para legislar y dar tranquilidad a la ciudadanía. Sin embargo, hay un episodio en que una computadora programada le ganó una partida de ajedrez al campeón mundial de ajedrez Karpov, y a partir de ahí se llegó a considerar que sí es posible que una máquina pueda superar la capacidad humana. ¿Qué le parece ese episodio
de ese juego de ajedrez en que una máquina venció al campeón de ajedrez del mundo? Mire, una máquina jamás en la vida podrá sentir. Los que nos dedicamos a la abogacía, y seguro que aquí sois muchos, esa emoción, esa satisfacción de ganar un pleito y esa frustración de cuando perdemos un pleito, no la siente una máquina. No la podrá sentir jamás. Por lo tanto, eso forma parte del sentimiento humano. ¿Qué más da ganar una partida al mejor ajedrecista del mundo si la máquina no sabe disfrutar con esa victoria? ¿Tiene sentido? A ver. Profesor César Landa. Bueno, participando de este diálogo, ¿no? A ver, dado que la tecnología nos está sorprendiendo a lo largo de la historia, hay un filósofo, Karl Popper, que decía que el ser humano se desarrolla en ensayo y error, trial and error, y por eso cuando el ser humano sale de las cavernas es porque logra precisamente controlar, ¿no?, que la lluvia, los relámpagos o los animales no los comieran y pudieran ellos más bien asentarse y dominar a través de la técnica, de la agricultura, del arado, el cuidado. Y el desarrollo humano ha ido dando pues, sorpresas porque nadie pensaba que de pronto Yuri Gagarin podría ir al espacio o llegar a la Luna o a Marte, ¿no? Y dando un salto, claro, son máquinas, ciertamente, ¿no? Pero el hombre no está ajeno, ¿no?, a ese mundo de las máquinas. Por ejemplo, en Japón, la robótica ha permitido que personas de tercera edad, que viven muchas veces solas, vienen acompañadas de robots. O niños con problemas de autismo u otros temas de enfermedades, son también máquinas que acompañan y les ayudan, ¿no?, a pasar esa vida. Y el ser humano, claro, tiene una capacidad de sentimientos, conocimientos, ¿no? Lowenstein decía, ¿no?, en la vida humana, la fe, el poder y el amor son evidencias de la actividad humana, pero nunca se sabe qué es en esencia, ¿no? Y lo recojo porque también en este caso estamos frente a situaciones un tanto desconocidas, porque las personas mayores en Japón de alguna forma generan sentimientos hacia la máquina. Así como uno tiene una mascota y quiere su mascota, y esa mascota le mueve la cola, también se desarrollan programas, ciertamente, que hacen que estas personas logren hacer parte de su vida aquella máquina que le repite el nombre, como decía su abuela, o las frases o los recuerdos que están programados. Claro, todo eso es un mundo virtual, pero estamos ahora precisamente en una sociedad digital donde el Estado ya no regula esas materias. El espacio público en el cual nosotros vivimos en base a leyes, el poder, elecciones, ahora todo se virtualiza. En Japón ganó un robot una elección municipal. También se ha casado un robot en China, las máquinas pueden crear música y registrarla como propiedad intelectual. O sea, lo que quiero decir es que estamos entrando a un mundo que parece increíble, aunque sea muy inusual, pero que genera una reflexión poshumanista, es decir, si nosotros vamos a poder estar controlando esas máquinas o los transhumanistas que peligran de que esas máquinas superen, ¿no? Técnicamente se dice que las máquinas calculan más que uno, ganan partidos a los jugadores de Go y de ajedrez, pero ciertamente podrá ser la parte racional mucho más eficiente, más rápida y nos generará bienestar. Pero la parte humana, la parte sensitiva, esos sentimientos, claro, es algo que programan esas máquinas, ¿no? Esas máquinas en esa lógica complementará artificialmente y en Estados Unidos a los solteros les podrán tener un robot, ¿no? Pareja finalmente, ¿no? Y podrán vivir así, ¿no? O tener cualquier forma, porque eso es lo que hace la tecnología. En ese sentido, creo que no hay que descartar que estos nuevos desarrollos tecnológicos van para más. Por eso el año pasado 200 científicos dijeron no sigan investigando, no sigan desarrollando programas de inteligencia artificial generativa, porque no sabemos a qué podemos llegar. De modo tal que preocupación, pero luego han abierto un poco las puertas también, ¿no?, para poder avanzar. De modo tal que no tiene, creo que, una respuesta concreta ahora, pero sí la prevención. Y en ese sentido, cierro, el Estado, que somos todos, que cautela el interés general, debe tomar previsiones en diálogo, no de manera jerárquica con las empresas, con las universidades, con la ciudadanía,
que poco, de una u otra forma, transmita, ¿no?, precisamente las necesidades, expectativas y las posibilidades también, porque avanzar por avanzar tampoco es una solución, sabiendo que pueden haber poderes detrás, como son las grandes plataformas tecnológicas que controlan. Y cierro, en Chile, neurociencia. Un ciudadano chileno tiene un tratamiento médico, le implantan un chip para poder tratar una enfermedad cerebral, pero la información que tenía generándose quedaba una base de datos en Estados Unidos. Cuando él se entera que hay ese registro, quiere esa información, y la empresa en el contrato dice, no, no tenemos el contrato para que usted reciba esa información. Con lo cual, él planteó una demanda y la Corte Suprema de Chile el año pasado sacó una sentencia diciendo que hay una autodeterminación informativa y hay derechos digitales, digamos, de neurociencia para él ser propietario de esa información que se ha acumulado sin su consentimiento pleno. O sea que las empresas también pueden tener un uso en la medicina, en la alimentación, en la química, en las comunicaciones, que hay que tener cuidado. Por eso hay que prevenir. Europa ciertamente tiene una ley de inteligencia artificial avanzada. Hay modelos más rígidos como China, que solamente se hace lo que ellos dicen o no se dice. Estados Unidos es mucho más abierto y nosotros que estamos en el hemisferio sur absorbiendo todo ese mundo, creo que hay que tener previsiones, ¿no?, para encontrar también lo que nosotros necesitamos para el bienestar de nuestras comunidades y sobre todo los más vulnerables, ¿no? Gracias. El presidente constitucional César Landa Arroyo ha escrito este libro que se titula Revolución Digital y Constitución. Por su contenido nos damos cuenta de la trascendencia de este texto, que empieza con un capítulo sobre Internet y derechos fundamentales. Luego, neurotecnologías, constitución y derechos humanos. Para hablar de los robots, constitución y deberes fundamentales. Redes sociales y control judicial. La interpretación del derecho de acceso a Internet y redes sociales. Gobierno e identidad digital durante la emergencia sanitaria, ¿sí?, durante el COVID, ¿verdad?, el COVID que experimentamos hace poco. En fin, como ven, la vinculación entre el derecho y las tecnologías, derecho e Internet, derecho y redes sociales, derecho e inteligencia artificial, lo que indica que obviamente la inteligencia artificial, que tiene una aplicación generalizada, la está teniendo también cada vez más en el ámbito jurídico. Ahora, esto tiene distintos momentos y etapas. En República Dominicana estamos entrando en la etapa digital, ¿verdad? La etapa digital es el expediente judicial electrónico, sustituyendo el papel. Perfecto. Tenemos la notificación de documentos vía digital. Perfecto. La audiencia virtual todavía objeto de discusión. Algunos creen que sí, otros creen que no. Yo de pronto no siento como un juicio penal vía virtual. Le quita la emoción, profesor. Quita la emoción. Es decir, el derecho penal es el drama, ¿verdad? Ahí es donde está el drama. Y entonces una audiencia virtual quita esa posibilidad emocional que tiene el drama del litigio penal. Puede ser civil, comunicación de documentos, presentación de escritos, puede ser, pero el penal jamás puede ser virtual. Laboral, toda esa parte donde hay contestación más bien de tipo documental, puede ser la firma digital, contratos internacionales. No hay que irse ahora a Alemania a firmar un contrato, lo hago virtualmente. Entonces ya hoy se reconoce la firma digital. Pero lo que estamos hablando ahora es que, perfecto, todo eso puede ser digital, ¿verdad? Incluso un profesor catalán, que debe ser muy amigo suyo, Manuel Castells, de don Manuel, de Campo Vidal. Bueno, él ha escrito, recordemos su trilogía sobre sociedad de la información, pero él nos lleva a la sociedad digital. Lo que estamos viendo es que de la sociedad digital estamos pasando a una nueva etapa, que es esta tecnología generativa, la que genera contenidos. Ya no solamente que yo veo los documentos, es que voy a generar contenidos. Es que ahora el juez tendrá una tecnología para redactar la sentencia. Y redactar la sentencia antes de que el juicio tenga lugar. Sería una sentencia predictiva en base a casos previos.
Entonces la pregunta es, ¿eso es justo? Porque la máquina no se puede equivocar y condenar a alguien que es inocente. Entonces aquí hay un peligro. La tecnología avanza, pero el hecho de una decisión que debe ser humana, como es la sentencia de un juez, está siendo transferida a unos algoritmos. Y ese algoritmo puede incurrir en una falla al momento de tomar la decisión. Creo que esto va un poco en su línea de razonamiento, profesor. Sí, presidente, si usted se fija, cuando hacía yo la evolución histórica, la vida no cambia. Volvemos otra vez a Heráclito y a Parménides. Ser o no ser. Volvemos a Shakespeare. Ser o no ser. En el ámbito de la inteligencia artificial nos volvemos a hacer las mismas preguntas. Ser o no ser. Y el tema yo creo que es mucho más sencillo. Es una cuestión de ética. Es muy sencillo. Es una cuestión deontológica. Es una cuestión, al final, de disciplina y de respeto a las personas. Para que no haya ninguna duda, cuando he dicho que yo era un negacionista de la denominación, soy fundador de un despacho que hace más de 30 años que no tenemos papel en las mesas, que lo tenemos todo informatizado, que trabajamos gracias a una magnífica automatización de procesos, además todo elaborado por mi socio, por Javier Zaunero. Por lo tanto, conozco muy bien la importancia de una sociedad eficiente a través de unas buenas programaciones. Pero es una cuestión de ética. Y yo les hago a ustedes una serie de reflexiones. Hago una consulta a ChatGPT. Ahora recientemente, bueno, hace ya unos meses, la Audiencia de Navarra no sancionó a un abogado porque hizo la consulta para poner una querella y utilizó el Código Penal colombiano. Así de sencillo. Si es que pero a ver, ¿quién de vosotros aquí no hace cada día cortar y pegar? Esta es la humanidad del cortar y pegar. Nos pasamos la vida cortando y pegando sin analizar nada. En el mundo periodístico también, en todas partes. Hagamos un poquito de autocrítica. Hagamos un poquito de autocrítica. Como abogados, como abogadas, nos debemos a un compromiso ético. La calidad del servicio jurídico que prestamos. Utilizamos un programa, extraemos una información, pero nuestra obligación es comprobar y verificar que esos datos son correctos. Nuestra obligación moral es ver si cumplimos o no cumplimos con el secreto profesional y con la confidencialidad. Es lógico que subamos un contrato de un cliente que acaba al final en una nube, bueno, más que en una nube, un ordenador en tierra, ya nos entendemos, pero también estamos con esta chorrada de utilizar inteligencia artificial y como paralelismo la nube, ¿vale? Que acaba siempre o en Estados Unidos o en China y acaban utilizando nuestros datos, que no son nuestros, que son los datos de un cliente. Éticamente eso no es reprobable y todo porque lo único que queremos es que nos dé la solución la máquina. Deontológicamente, éticamente es correcto que ese contrato que contiene datos privados de un cliente y que estamos vulnerando el secreto profesional, lo podemos hacer en base a eso que se llama inteligencia artificial generativa, que únicamente es comodidad para no hacer nosotros el trabajo real. Cuidado, yo os lo planteo. El tema es muy serio. Es Heráclito y Parménides de nuevo. Y al final lo que sí que está claro es que el río siempre fluye. Muy bien. Profesor César Landa, Bueno, sí. sobre ese particular. Muchas gracias. Yo creo que la técnica es importante analizarla a partir de la realidad, por un lado, y a partir también de las necesidades que esa realidad generan. Y en materia de inseguridad ciudadana que vivimos en el mundo, hay un caso que me recuerda, a partir de lo que dice el presidente Fernández, el caso Loomis, ¿no? En Estados Unidos versus en Wisconsin, porque la policía, al momento de, digamos, hacer registros,
de incidencias delictivas, sabe en qué épocas del año, si en Navidad, en qué lugares es más frecuente, como los accidentes. Entonces tiene un registro que luego automatiza en un programa Compass. Y con eso logra hacer una detención de tal Loomis, que lo imputa y lo procesan y es condenado en primera instancia, pero él apela a la Corte Suprema de Wisconsin y la Corte entiende que ese programa no puede ser utilizado para señalar a él como un responsable del caso. Primero porque, en primer lugar, no es un programa que está estandarizado a nivel judicial. Servirá para la policía cuando hay un sospechoso, pero no para decisión judicial. Y eso da lugar entonces a que se establezca también ciertos estándares de que el auxilio de la técnica no deba reemplazar nunca al juez, sino más bien debe ser simplemente un instrumento, ¿no?, que le permita acceder a información, si es el ChatGPT o dialogar con la AI generativa. Y en el Perú, les cuento, en Colombia también, en Colombia hubo un caso el año pasado que un juez resolvió con ChatGPT para resolver un tema de un niño autista y cuál sería la mejor forma de protección. Pero la Corte Suprema, la Corte Constitucional colombiana, validó la sentencia en la medida que no haya sido utilizado para resolver. En Argentina, Prometea es un programa que se usa para poder clasificar las denuncias y resolver casos sencillos en función de la predictibilidad de cómo se viene resolviendo, y el acierto es de un 90% porque hay verificación posterior, igual la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? En Biogen, en España, es un programa de violencia de género, que la policía registra, de acuerdo a un algoritmo, grados de protección de la mujer si es maltratada, si es doblemente maltratada, pues separa al hombre de la casa, o tercer grado. Y a una mujer, a comienzo de este año, que tenía ya denunciado a su pareja o su esposo, la calificaron en un nivel intermedio, y resulta que el hombre va y la mata. Entonces se discutió por qué es que no se clasificó en un nivel grave. Y claro, lo que dice la policía es que, claro, el programa no era muy detallado, o sea, no tenía tanto desarrollo, con lo cual, de manera genérica, la pusieron en no un caso grave. Entonces yo creo que la técnica, ensayo-error, lamentablemente que el error significa vidas humanas. Entonces hay que tener mucha preocupación y mucha previsibilidad, quizás para no impedir el desarrollo tecnológico, estableciendo previamente regulaciones y controles para que también se desarrolle, pero por otro lado también garantizando la vida humana, que es lo más importante, ¿no? Yo, presidente, Sí, cómo no. Con permiso, presidente, supongo que habréis visto la serie en Netflix, el caso de correos, del servicio de correos postal en Inglaterra durante el periodo 2009-2015. Se privatizó parcialmente y se dieron franquicias. Y se contrató el gobierno británico con una empresa muy conocida, no digo nombres porque no quiero que me demanden, pero era una broma, ¿eh? O sea, no lo han entendido. Bueno, pero fue muy grave porque cuando se establecieron un programa contable que estaba obligado a todos los franquiciados a seguirlo, pero el programa informático contratado daba pérdidas y se arruinaron una parte importantísima de los franquiciados. Algunos acabaron suicidándose, fue muy grave, y algunos también en prisión. Pasaron los años y se comprobó que el sistema informático no funcionaba, pero los tribunales británicos, todo el mundo partía de la premisa que un programa no podía equivocarse. Y eso es lo que yo quiero reflexionar aquí. Los programas se equivocan. Los programas se equivocan. Probablemente menos que los seres humanos. Probablemente las máquinas el día de mañana, cuando empiecen a juzgar, se equivocarán a lo mejor menos que los jueces en sus intervenciones, pero preferiré toda mi vida a un juez que no conozca bien el derecho que a una máquina que domine todos los datos, porque siempre el juez pensará, analizará el tema importantísimo con las fuentes de prueba llevadas al proceso, bien sean presenciales, que yo siempre que hay una prueba personal deben de ser presenciales sin duda, bien sean telemáticas. Bueno, yo pienso que aquí es establecer el equilibrio, ¿verdad?, entre tecnología, el avance tecnológico y la condición humana. Yo tendría una experiencia personal que me haría inclinar en ser renuente al tema tecnológico, porque fui víctima de un algoritmo.
hay un algoritmo histórico electoral en la República Dominicana con tan malas consecuencias que el magistrado que presidía confundió la palabra algoritmo con método de ritmo. Entonces, bueno, no había forma de poder ganar aquello. Bien, vamos a abrir ahora los micrófonos al público. La joven que está ahí atrás, que fue la primera mano que vi. ¿Cómo manejamos el micrófono? Yo mismo, si le parece. Bueno, empezamos con el señor rector y luego con... Me gustaría que volvieras a poner el video a lo que comento algo aquí al profesor. Mire. Entonces me desplazo otra vez. No, sí, señor. Pero esté preparado para volver al centro. Perfecto. Bueno, fíjese, mi querido maestro. Ahora, Unicaribe es una universidad joven de 30 años. Ponlo del principio, por favor. Y aquí no permitimos la frustración. No puedo permitir que usted venga aquí y páralo. Cuando yo te avise que lo ponga, tú lo pones. O sea, no puedo permitir que usted venga y se vaya con la frustración. Entonces, cuando te avise, dale a play. Dale a play. Presidente, vuelva al centro. Entonces, quiero decirle algo para que sirva para todos aquí. Usted, de una universidad de tantos años, un hombre tan capaz e inteligente, se dejó frustrar y no le buscó una alternativa diferente. Aquí está la alternativa diferente, fue gracias a la tecnología. Entonces, ábrase la mente para que deje las frustraciones y pueda tirar para adelante. Me permitirán que por alusiones tenga que contestar. Por supuesto, por supuesto. Primera cuestión importante. Estoy en mi universidad, la primera universidad de América fue aquí. Por lo tanto, formo parte de la historia. No yo, claro, evidentemente, mis antepasados, como todos los que estamos aquí. Para mí es un honor poder estar en la universidad. Pero he empezado diciendo que, cuidado, yo no soy ludita, Dios me libre, y que no hemos de ser pesimistas. Solamente he querido abrir también las mentes. Me he frustrado mucho cuando no había música y he pensado, pero mira, me he llevado una lección magistral. Esto probablemente en Barcelona no lo hubiéramos conseguido, lo cual es un gran elogio para todos ustedes. Muy bien. Ahora, a ver, silencio, por favor. Sí, más bien, vamos a dar la palabra ahora, pero más bien lo que parece, mi querido canciller, es un tema de terminología. Da la impresión, en esa secuencia del tiempo, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos inteligencia artificial por un bolígrafo bruto. Porque en el 1935, cuando aparece el bolígrafo, no decían que era un bolígrafo inteligente. Implícitamente se infiere que era un bolígrafo bruto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar la palabra a la joven que está allá atrás, vestida de rojo, allá atrás, que fue la primera. Mientras llega el micrófono, Ivana le hace una pregunta. Sí. No, yo no voy a hacer preguntas, es una intervención. Ella es la primera. Con permiso.
Mi nombre es Cristal Fiallo Scanlon, soy abogada y quiero aprovechar la intervención del rector porque va de la mano con lo que quiero decir. Creo que hay que buscar la forma de no hacernos enemigos de este nuevo inquilino en el mundo. La mora judicial, profesor. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, en enero del 2025, en su discurso de la celebración del aniversario del Poder Judicial, dijo claramente que todavía sigue siendo un reto. Y tenemos un Poder Judicial que todavía no cree en las audiencias virtuales, porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre eso. Entonces, hay cierta resistencia. Lo que nos debe preocupar ahora mismo es que hay un trámite que no estamos diciendo que debe saltarse. Hay un oficinista que instruye la sentencia, hay un abogado ayudante asignado a un magistrado que trabaja conjuntamente con el magistrado la sentencia y luego va al magistrado, se discute en un pleno y luego tenemos una sentencia. Pero los clientes quieren respuesta. Así como quieren un abogado que les resuelva algo, quieren respuesta de una medida cautelar, de un amparo. Y estamos teniendo una respuesta de una medida cautelar hasta en 6 meses. Entonces, dicho eso, la inteligencia artificial no tiene que ser generativa en ese caso. Puede ser de sistematización, de hacer que toda la parte del inventario de documentos y todo lo que tiene que ver con el modelo de sentencia pues sea un poquito más ágil y así ahorrarnos por lo menos 2 meses de producción judicial. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Con el permiso del presidente, voy a dar mi experiencia como expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, en el cual, usando el sistema informático, incorporamos hace unas décadas también todo lo que es la digitalización y al descubrir que los modelos de sentencia prácticamente podían reconducirse a 13, analizando con los asesores, es que el sistema informático estableció ya la predictibilidad, digamos, de casos en función de modelos a los cuales los asesores letrados tenían que darle el contenido. Con lo cual, partíamos de un punto, justicia que tarda no es justicia. Y habiendo situaciones de emergencia en procesos de amparo que ven los tribunales constitucionales, no se puede tardar como el Poder Judicial y se sistematizó. Ahora, claro, el expediente judicial, la firma digital, la audiencia digital, todo eso con la pandemia se tuvo que realizar y ha quedado, creo que, para no irse. Y creo que hay también países como en Brasil, Argentina, que comentaba, que ya usan también la inteligencia artificial para clasificar, pero no para tomar decisiones. En ese sentido, se establece por parte de la judicatura cuáles son los casos urgentes. Cuando hay peligro de vida, salud, integridad, pues la máquina puede clasificar en función del petitorio la preferencia, digamos, de urgencia de atención, ¿no? Y yo creo que hay que ir puliendo, pero nunca la decisión. El juez siempre resuelve de acuerdo con el derecho y criterio de conciencia. Entonces, ese criterio de conciencia no puede salir. Y para cerrar, ¿no? Digamos que si hay tribunales de robóticos, internet, como se está haciendo en China, por ejemplo, claro, tiene que haber, yo creo que en nuestros países, una supervisión de esa decisión. Lo último, estando en Beijing, en una universidad, mi colega me presenta su asistente, que era un robot en constitucional, y tenía todo el programa de normas, leyes, estaba en chino y en inglés. Y además lo habían preparado para una edad psicológica de adolescente, con lo cual bailaba, digamos, todo lo moderno, ¿no? Para poder identificarse con los adultos. Yo creo que también la educación digital es bien importante desde las universidades, a los jueces prepararlos en normas técnicas y con asistencia de especialistas. Y si va a quitar empleo, que esa es la gran preocupación, la robótica al secretario administrador, yo creo que a esos funcionarios hay que capacitarlos para que sepan eso, corregir y administrar esas medidas técnicas y no quedar subordinados simplemente al éxito que puede ser, como decía también el colega, errores, ¿no?, judiciales que no pueden ser permitidos. Gracias. Si le parece, presidente, un último comentario y cierra usted. ¿Le parece? Diputada Méndez. Bueno, muy buenas tardes. Felicitarlos a todos, felicitar a nuestro canciller por este evento tan majestuoso. Soy diputada del Distrito Nacional del Partido de la Fuerza del Pueblo, el partido del doctor Leonel Fernández. Gracias por creer en la mujer. Egresada de esta universidad y estudiante actual, ya de término, de mi tercera licenciatura. Y mi pregunta va, porque me llamó mucho la atención algo que dijeron,
sobre la parte de la legislatura, lamentablemente. Tengo que admitir públicamente que en ese término de inteligencia artificial estamos en pañales, estamos nulos en nuestro Congreso Nacional. Y tenemos robo de identidad, tenemos muchísimas cosas que ocurren a nivel criminal en la República Dominicana. Hace pocos días sentimos que estábamos en una película, no sé si de Hollywood, de misterio, porque de repente estábamos en un hotel y nos dijeron que había pasado posiblemente un ciberataque. Y el equipo que andábamos, encabezado por mi presidente, que siempre está en calma, nos dijo, todo va a estar en calma, pero claro. Eso fue en Madrid. Todos teníamos miedo, porque honestamente fue un caos. De repente el hotel lo cerraron, nadie entra, nadie sale, y bueno, ya no voy a decir más nada de esa parte. Pues véngase a España, que estuvimos un día sin luz. Bueno, eso fue en España, que tienen en mucha materia mucho más avanzado que nosotros. Entonces la República Dominicana lamentablemente no está así. Me gustaría que ustedes me dieran su punto de vista de cómo en el Congreso podemos avanzar unos temas tan importantes que muchas veces piensan que tal vez son de moda, y no son de moda, son cosas muy importantes que tenemos que regular desde ya en nuestro país. Muchas gracias. Usted quiera. Bueno, primero felicitar a los expositores, a los profesores César Landa Arroyo y Jesús Sánchez García, y a todos ustedes por su magnífica participación aquí en el día de hoy. Yo creo que algunas lecciones nos quedan claras, ¿no? Primero, la evolución tecnológica es inevitable. El mundo avanza constantemente y vamos de una etapa a otra. De una sociedad de la información, ya en el mundo tecnológico contemporáneo, estamos entrando o hemos entrado a una sociedad digital. Pero de la sociedad digital estamos evolucionando a una nueva etapa que podría llamarse la sociedad del conocimiento generativo, para no llamarla inteligencia artificial. Pero es una etapa superior. En la República Dominicana, en el ámbito judicial, estamos empezando la etapa digital, con algunos logros y algunas resistencias. En cuanto a la necesidad, obviamente tenemos la mora judicial como un tema grave en la República Dominicana. Los procesos son lentos, duran años, hay que acelerarlos. Yo diría que en esa etapa de digitalización no hay grandes peligros, porque de lo que se trata es convertir lo gráfico tradicional, palabras, convertirlas en digitales. Y por tanto, que yo pueda presentar una querella en forma digital, perfecto. El que se pueda tener expedientes digitales judiciales, perfecto. Que algunas audiencias, en lugar de ser personales, puedan ser virtuales, perfecto. Ahora bien, ¿por qué algunos se resisten todavía? Porque no saben usarlas. Y como no sé usarlas, estoy en desventaja con el que lo sabe. Por lo tanto, yo lo que creo es que se requiere un programa nacional de capacitación de abogados y de jueces en el manejo de la tecnología digital. Ese es el punto de partida, aprender cómo es que eso se hace. Y eso es algo que solamente se aprende haciendo. Eso no es razonamiento abstracto, es que como lo hago, se torna repetitivo y ya lo sé. Todavía no hay un dominio pleno de toda la comunidad jurídica nacional en el manejo de eso. Pasando a lo generativo, que es el momento actual que todavía no vivimos en el ámbito judicial dominicano, eso va evolucionando cada día. Cuando el profesor César Landa se refería a aquella carta que un grupo de representantes de empresas de alta tecnología solicitaban no apresurar la creación de inteligencia artificial generativa porque conllevaba peligros, en el fondo yo pienso que era que como Microsoft salió adelante, ellos necesitaban tiempo para poder competir. Había subliminalmente un mensaje diferente, que estos se han ido muy adelante y necesito el tiempo para poder alcanzarlos. Y hoy tenemos ya muchas empresas que están en inteligencia artificial generativa, la que genera contenidos, la que cada quien puede generar contenidos. Ahora bien, ese chat GPT, que es el que conocemos, cada día evoluciona. Ahora existe el chat GPT Plus,
y existe el AI Scholar, y existe el Google Scholar, y cada día vamos encontrando más y más. El AI Writing te enseña a escribir, los que redactan contratos. Existe todo esto y todos los días. De manera que el que se dedica a perseguirlas nunca está al día, porque es una innovación continua y permanente. Lo que no podemos es ignorarlo. Tenemos que saber que eso existe y que eso avanza. Y que en algún momento la competencia en cualquier ámbito que sea, ámbito laboral, ámbito empresarial, ámbito académico, ámbito judicial, ámbito político, si no lo manejo tendrá una ventaja sobre mí. Entonces sí, me disculpan, hay que darle seguimiento. Ahora bien, finalmente, esto requiere una parte ética, a lo que se han referido nuestros ilustres exponentes, pero también requiere de regulación. Y hasta ahora, en América Latina, hemos visto interés por regular al Perú, a México, a Chile, a Argentina, a Colombia. Todavía en República Dominicana no tenemos legislación a ese nivel. Y por supuesto, la legislación existente más importante es el que ha realizado la Unión Europea, que es una legislación de regulación de la inteligencia artificial. Y la primera preocupación que tiene la Unión Europea a regular la inteligencia artificial es lo que ellos llaman la video biométrica masiva, es decir, la vigilancia. Que el Estado tenga una vigilancia sobre cada ciudadano, lo que nosotros denunciamos con el tema del Intran. Una cámara en cada sitio, captar la placa de cada vehículo que anda por la calle y perseguirlo a donde va, que en el caso nuestro, de nuestra cultura, podría convertirse en una industria del chantaje. Entonces, ese video biométrico puede ser algo peligroso para cada ciudadano, porque te controlan tu vida, lo que haces, a dónde vas, con quién te juntas, etc. Entonces, la Unión Europea ha reglamentado eso. Segundo, propaganda subliminal, que es la desinformación, la descontextualización, ¿verdad? Que es otro tema fundamental. Pero lo importante es ahora que nosotros, los juristas, los legisladores, los jueces, podamos ver esa legislación sobre inteligencia artificial de la Unión Europea como un modelo, porque es el que predomina universalmente como un modelo para proteger a nuestros ciudadanos de todo lo que tenga que ver entonces con data personal, intimidad, honor y datos personales. Y yo creo que con esto pues tendremos mayor conciencia de la importancia que esta evolución tecnológica está teniendo en nuestras vidas. Una vez más, distinguidos profesores, gracias por su comparecencia aquí en el día de hoy y a ustedes por igual nuestra gratitud. Muchas gracias. César, por favor. César y Jesús. Tal como les he indicado, estamos en el lugar de usted y Eddie, por favor. Siéntense ahí. Tal como les he indicado, estamos, lo saben, en el Congreso Mundial del Derecho y las autoridades de la Asociación Mundial de Juristas, representadas por Javier Cremades, su presidente, quieren hacer entrega de una distinción al presidente Leonel Fernández, muy vinculado a la Organización Mundial de Juristas. Desde luego, el reconocimiento que apreciamos ayer también por aquel público en el aula magna de la Universidad de la UAS, y es el acto que vamos a proceder ahora mismo. Le doy la palabra al presidente de la Asociación Mundial de Juristas, Javier Cremades. Buenas tardes. Buenas tardes. Llevamos, por cierto, se ve aquí el mar, no se ve el malecón, pero esto es muy emocionante. Ustedes viven aquí y en fin, lo tienen, lo disfrutan y lo valoran y lo aprecian, ¿no? Pero yo he venido con algunas personas en el avión y una de ellas, que es el presidente de la fundación probablemente privada más importante del país, venía por primera vez a América. Decía, Javier, es que no voy a América, es que voy a Santo Domingo, voy a la ciudad primada, ¿no? ¿Qué lugar más especial?
y qué días más especiales y qué momento más importante. Miren, llevamos 2 años trabajando para hacer lo que vamos a hacer hoy. Y lo que vamos a hacer es tratar de compartir con ustedes. Estoy impresionado porque además no solamente esto está abarrotado, sino que está abarrotado de dominicanos que les interesa la inteligencia artificial, pero sobre todo tiene mucho cariño, seguro, al presidente Leonel Fernández porque ha dedicado su vida, su prestigio a hacer algo más que servir a su país, porque lo ha hecho con plena honradez, con plena dedicación, pero nosotros le vamos a honrar desde la Asociación Mundial de Juristas porque necesitamos encontrar modelos vivos de referencia para que las nuevas generaciones sepan que un mundo en libertad y en paz es posible si hay instituciones que lo protejan y personas que las representen. Hoy hemos oído a la jueza Sotomayor, que representa la tradición del Tribunal Supremo más antiguo de la Tierra, que defiende la Constitución más antigua de todas. Y hemos visto una mujer que mantiene la antorcha viva. Bueno, el presidente Fernández no es solo un político en activo en la República Dominicana. No es solo una institución aquí, ni es tampoco una institución en la región. El presidente Fernández es un estadista de talla mundial. Y yo como presidente de la Asociación Mundial de Juristas, si me cedo en mis palabras, pues no le hago ningún flaco favor ni al presidente Fernández ni a la institución que presido. Pero lo digo porque lo pienso. Y voy a contar un par de anécdotas antes de entregar ese reconocimiento. Quiero recordar, en una ocasión en Madrid estábamos entregando los primeros premios Ruth Bader Ginsburg con el rey de España. Nosotros habíamos invitado al presidente Fernández, pero nuestro protocolo, o su protocolo o nuestro, se equivocó, porque no sabíamos que venía, no pensábamos que venía. Y estábamos allí, estaba allí la presidenta del Banco Central Europeo y estaba no sé qué, presidentes de tribunales constitucionales. La verdad es que era una congregación importante, era una cumbre jurídica de mujeres sobre todo, pero también de hombres, presidente del Tribunal Supremo de Canadá. Y después estábamos allí, terminado el acto con el rey, estábamos allí conversando. El rey, está ahí el presidente Fernández. Y nos dejó a todos y se fue a por el presidente Fernández. Y se dedicó a agasajarle. Y yo en ese momento dije, oye, el presidente Fernández no es solo un amigo, porque ya no era presidente de la República Dominicana, era expresidente de la República Dominicana. Es una persona realmente que ha creado lazos, que ha hecho el bien, que ha dejado una huella y que es parte de la historia democrática, no de la República Dominicana, no solo de la República Dominicana, no solo de la región. Es una persona que ha pasado por la política tan peligrosa, tan difícil en estos días, siendo generoso, teniendo sueños. Lo que estamos haciendo aquí tiene mucho que ver. Él me habló muchas veces de la primera rebelión de los esclavos. Y nos hace falta descubrir, gracias a personas, y ensalzar como el presidente Fernández, que el movimiento por los derechos civiles tiene un episodio mágico y muy importante en los años 60 en Estados Unidos, pero no empieza ahí. Empieza aquí, con la llegada de las escuelas salamancas, con Francisco Vitoria y sobre todo con Montesinos. Eso lo he aprendido también del ministro Olivares. Quiero destacar esta primera anécdota, que indica un poco la talla de algo que ustedes ofrecen en el mundo, que no solamente ofrecen sol y playa de turismo, ofrecen institucionalidad y ofrecen liderazgos. Ustedes lo han hecho, no lo hemos hecho los demás. Los demás lo que estamos es viendo cómo podemos aprender algunas cosas. Otra de las cosas de las que podemos aprender y que ustedes lo han hecho es que ustedes compiten. Ustedes viven en democracia. Ustedes son críticos, gracias a Dios. Pero conviven y comparten el espacio público de una manera ejemplar. Este señor está en el gobierno del presidente Abinader. Y me dijo, yo quiero estar ahí. Eso no existe en mi país. Y por supuesto no existe en Alemania, ni en Francia, ni en Estados Unidos. No existe. Ni en Italia. Al expresidente Calderón, que está aquí, se le persigue en México. Y Zedillo, que es un gigante también, internacional, se le persigue en México y tienen miedo físico de estar allí.
Y, como digo, ustedes, con estos gestos, le están diciendo a los ciudadanos que se puede compartir, como he dicho antes, el espacio público en paz y en libertad, porque todos están sometidos a la Constitución. La Constitución es más importante que nosotros, pero la Constitución necesita de varias cosas, instituciones, pero también de liderazgos, y otra cosa súper importante, y por eso estamos aquí, de conexión de la comunidad con el sistema jurídico, de respeto, sabiendo, si ellos no lo respetaran, que es lo que está pasando ya en Estados Unidos y en el mundo, y es que los líderes políticos dicen, no, cuando me afecta a mí, el juez este es parcial, este es un político con toga, lo desacredito. Mientras que aquí lo que están diciendo, no, si el juez dice esto, yo lo respeto. Por eso todos ustedes respetan el ordenamiento, porque los líderes sociales y políticos que tienen lo están haciendo. Esto es muy importante. Este señor y yo, el decano de Barcelona, venimos de un país, del mismo que viene Manuel Campo Vidal, y sabemos lo que pasa cuando no se respeta la Constitución. El lío que se monta no es un lío de enfado, es un lío de violencia, de sangre, de cárcel, de pérdida de libertad. Es terrible cuando no se respeta la Constitución. O sea, es la pérdida de la paz y la llegada del conflicto. Ustedes nos están enseñando cosas y lo están haciendo entre todos, pero están representados por personas muy especiales. Ayer nos tocó dar las gracias al presidente Abinader, pero hoy nos toca dar las gracias al presidente Fernández. Y lo vamos a hacer de una manera muy especial, porque con él queremos reconocer este camino que ustedes han recorrido. Durante décadas, nada fácil, porque esto no es nada fácil, construir esto no es nada fácil, todo el mundo tiene que renunciar. Él tiene que renunciar, él quiere seguir sirviendo, pero ha perdido y está en la oposición, y aquí está. Ha quedado segundo, bueno, ha ganado, porque podía haber quedado tercero, o cuarto o quinto. Es impresionante lo que ha hecho. Pero está en la oposición y no pasa nada, está aquí trabajando y es muy probable que vuelva a ser presidente de esta república. Miren, este acto lo hemos pensado mucho. Lo hemos pensado mucho. ¿Dónde lo hacemos? ¿Lo hacemos en la inauguración? ¿Lo hacemos en la clausura? ¿Lo hacemos en el almuerzo hoy con Sotomayor? Queríamos hacerlo aquí, hemos elegido hacerlo aquí. Porque este es un lugar de trabajo. Este señor ha estado hoy aquí liderando un debate sobre inteligencia artificial. Yo he oído una mínima parte. Es la vanguardia de la sociedad. Además de integridad y honradez, tiene una enorme preparación. Ustedes saben cómo habla inglés. Ustedes lo saben. No habla inglés. Domina la lengua norteamericana y está como pez en el agua. Y le respetan. Yo le he visto también en Estados Unidos cómo le quieren, cómo le respetan. Por lo tanto, de verdad, hoy le toca a él. Hoy le toca a él. Y me acompañan, y esto para mí es muy importante, esto no es un premio que le da Javier Cremades a su amigo. Yo le respeto mucho, le quiero mucho, le he tenido la suerte de tenerle en mi casa, para mí es un gran honor. No. Esto es un premio que hemos pensado en el board, que hemos votado, que hemos reflexionado, y por eso estamos aquí. Me acompaña el señor Trenor, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, que mañana va a recibir uno de los grandes premios que entrega esta asociación también. Me acompaña Gabriel Romero, asesor estratégico de la fundación, de la World of Foundation. Me acompaña don Luis Amodío, uno de los grandes empresarios, mexicano en este caso, pero con gran presencia en España, patrono de la World of Foundation. Me acompaña el canciller Eibar, por supuesto, que es el anfitrión de este congreso. Y me acompaña el ministro de Trabajo, que es el presidente del comité local. Y me acompaña don Roberto Valdés, también, patrono de la World of Foundation. Y está aquí el defensor del pueblo. De verdad, yo no conozco bien su política. Yo no sé de qué partido son ustedes ni qué son ustedes. No lo sé. Pero lo que sí sé es que están compartiendo, que están conviviendo, como he dicho antes de una manera muy bien, sigan haciéndolo así. Me acompaña el decano de Barcelona. Está aquí también. Por lo tanto, vamos a hacer la entrega con solemnidad, pero también con sencillez, que eso es lo que es el presidente Fernández, de una medalla muy merecida, que no recoge lo que nosotros pensamos aquí, sino que atesora el legado de 70 años de trabajo reconociendo modelos y proponiendo modelos para que la gente se siga inspirando. Permítanme pedirle a los patronos de la Fundación que se pongan de pie para la entrega, que se sume, por favor, el decano de Barcelona, el defensor del pueblo, no sé si debe hacerlo o no, pero me encantaría que lo hiciera, Roberto Valdés, don César Landa, por favor, acompáñanos también. No sé si hay algún patrono más que yo no esté viendo de la Fundación. Por favor, Willem.
En nombre de la World Jurists Association, quiero hacer entrega de esta medalla de honor que tienen muy pocas personas en el mundo y que representa el compromiso personal del presidente Leonel Fernández por defender la dignidad humana a través del respeto a la Constitución y a las leyes. Enhorabuena y muchas gracias. Va a cerrar el acto el presidente Fernández. Creo que ya lo he dicho, es la primera vez en la historia de la World Jurists Association que hemos sido un país, siempre nos vinculamos, hacemos los congresos no en los países, sino con los países, y presidente de la República y jefe de la oposición tienen un reconocimiento de esta relevancia. Tiene la palabra el presidente Leonel Fernández. Bueno, muchas gracias, distinguido amigo doctor Javier Cremades, ilustres integrantes de esta mesa de honor. Muchas gracias por tan generosas palabras en este reconocimiento que espero estar a la altura de las expectativas que se tienen sobre mí. Por obviamente, creo que tiene un gran valor simbólico para nuestro país el haber recibido este reconocimiento, porque precisamente en el año en que se formaba la World Jurists Association, 1963, en la República Dominicana acontecía un hecho aciago. Un presidente que había sido elegido democráticamente en diciembre de 1962, luego de una larga dictadura en la República Dominicana, fue depuesto mediante un golpe de Estado militar. Eso ocurrió el mismo año en que se creaba la World Jurists Association. No obstante, 2 años después se produjo una insurrección popular en la República Dominicana y se suscitó lo que aquí denominamos la Revolución Constitucionalista de 1965. Yo no conozco otro país donde se haya llevado a cabo una insurrección popular que se denomina a sí mismo como Revolución Constitucionalista, porque lo que procuraba era hacer retornar al poder al presidente que fue legítimamente escogido soberanamente por el pueblo dominicano y restablecer la Constitución que quedó cercenada con el cuartelazo de septiembre del 65. Mucho ha acontecido en la República Dominicana desde entonces, pero creo que a partir de 1978, cuando se produce una alternancia en el poder por vía de elección popular, hemos avanzado durante ya más de 4 décadas en crear una estabilidad política democrática en la República Dominicana. Y esa estabilidad política democrática nos ha hecho entender lo siguiente, muy simple, que el poder hoy día no viene de guerrillas de izquierda, pero tampoco proviene de golpes militares de derecha. Que el único que tiene derecho a escoger a sus autoridades es el pueblo soberano de la República Dominicana. Y desde la República Dominicana en 1978, siguió Ecuador en 1979 y toda América Latina en la década de los 80. Hicimos la transición de regímenes autoritarios a gobiernos civiles electos. Creamos una democracia electoral que con el tiempo se ha ido transformando en una democracia económica y en una democracia social. En la República Dominicana, además de haber tenido inicialmente esta democracia electoral, hemos pasado en los últimos tiempos con la reforma constitucional del 2010 a establecer un Estado democrático y social de derecho. Por segunda vez en la historia constitucional en la República Dominicana tenemos una Carta Mágnica que incluye lo social. Sabemos que empezó en México, la Constitución de Querétaro, en 1917, la primera constitución social de América Latina. Ya nosotros no solamente tenemos garantizados los derechos liberales decimonónicos, también tenemos los derechos sociales, derechos colectivos y difusos. En fin,
Hay una nueva cartografía de derechos en la República Dominicana como consecuencia de esa Carta Magna del año 2010. Pero lo más importante, hemos creado un tribunal constitucional. Ese tribunal constitucional acaba de cumplir 15 años. Y durante esos 15 años se ha convertido en el guardián que supervisa la supremacía de la Constitución en la República Dominicana. Y ha sido el garante de la supervivencia de la democracia en nuestro país. Por consiguiente, sí, nosotros con toda modestia y con toda humildad podemos decir que en la República Dominicana hemos avanzado en las últimas décadas. Y hemos avanzado porque vivimos en paz. Hemos avanzado porque somos respetuosos unos de los otros. Y además porque sabemos que a pesar de lo mucho que hemos avanzado, es mucho lo que nos falta por avanzar todavía. Y eso solamente se hace en democracia, en respeto mutuo entre todos los actores del escenario político nacional. Si de algo sirve este reconocimiento que me han hecho, es tal vez tener la autoridad moral para siempre exigir que en la República Dominicana vivamos conforme a lo que establece nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. Así que muchas gracias por este reconocimiento, muchas gracias a ustedes por su presencia y por supuesto quiero ser cada día no alguien que busca un cargo, sino alguien que atiende una causa. Muchas gracias. Mire, terminamos con... Vamos a terminar con un abrazo. ¿Me van a permitir que yo, en nombre de todos ustedes, le dé un abrazo a este señor porque es muy fácil quererle? Déjeme que le dé un abrazo y ya nos marchamos. Muchas gracias.